Hey, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de un tema que en lo personal a mí me gusta mucho. Si a ustedes les gusta la literatura y les gusta pues leer cosas que no son solamente académicas, pues creo que este es un tema que les puede interesar mucho. Me refiero a el tema del cuento. Cuando nosotros solemos leer cosas, ¿no? Cuando nuestros papás, por ejemplo, nos leían algunos cuentos, ¿no? La Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos, ¿no? O sea, etcétera. Pues bueno, ¿no? Nosotros recordamos esas escenas, ¿no? Esas vivencias, pues con cierto anhelo, ¿no? Con cierta, pues, hasta cierta nostalgia. Y es por eso que muchas veces cuando nosotros escuchamos el término cuento, pues resulta que pensamos, ¿no? En estas cosas infantiles, ¿no? Como que siempre nos viene a la mente como cuando nos hacen caricaturas y pensamos en una cuestión infantil. Y que bueno, sabemos que hay caricaturas muy adultas, por ejemplo, Los Simpson, que todo el mundo conoce. Igualmente, hay cuentos que no son infantiles. Lo infantil no es una característica del cuento. Por ejemplo, distinto a la fábula. La fábula tiene, digamos, una característica del infantil, sobre todo porque son animales, ¿no? La fábula tiene la característica de ser animales que tienen una serie de aventuras o una serie de problemas, pero que terminan enseñando una moraleja, ¿no? Está el cuervo y el zorro, está la liebre y la tortuga, ¿no? Como estos clásicos, que pues están protagonizados por animales y que pues al final sostienen esta parte de moraleja, ¿no? Algo que nos enseña el buen ser, ¿no? Lo moral, lo ético, por eso se llama moraleja. Ahora, el cuento no es así. El cuento tiene una serie de características que lo hacen muy adulto. Por ejemplo, están los cuentos de Borges, ¿no? Clásico de Latinoamérica. Están los cuentos, Saramago tiene una serie de cuentos. Está, si les gusta, por ejemplo, la ciencia ficción, está Isaac Asimov, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, bueno, ¿no? Un sinfín de cuentos, ¿no? Que pues presentan una serie de temas, ¿no? Y temas muy adultos. Está la cuestión ética y moral de los robots, por ejemplo, ¿no? Lovecraft, ¿no? Que ahorita está muy de moda con su serie y que en realidad era racista, pero que nos habla, por ejemplo, del horror cósmico, ¿no? El color que cayó del cielo, la llamada de Cthulhu, la música de Eric Sam, son cuentos clásicos, ¿no? Está Poe con el gato negro, está el cuervo, ¿no? Está, digo, podríamos estar aquí toda la tarde hablando sobre los cuentos. La característica que tiene el cuento, muchas veces la gente piensa que son cortos y que el cuento es corto y diferencian la novela del cuento, ¿no? Porque dicen, el cuento es corto, la novela es larga. No, eso está mal. La diferencia entre la novela y el cuento no es la extensión. Puedes tener cuentos muy largos o puedes tener novelas muy cortas, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es el cuento más corto que se ha escrito en la historia de la humanidad? El cuento más corto que se ha escrito, tal vez no en la historia de la humanidad, pero el cuento más corto es un cuento, ¿no? De un tipo que se llama Augusto Monterroso. Y el cuento dice así, se los cuento. Dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Es todo el cuento. Y es el cuento más corto del mundo. Y bueno, ¿no? O sea, ha surgido una serie de interpretaciones, ¿no? Hay gente que dice que tiene que ver con la cosa, ¿no? Que habla de los cavernícolas, ¿no? En un sentido muy concreto. Hay gente que habla y que dice que habla sobre la vida y cómo se nos va la vida, ¿no? Trivialidades. Hay gente que incluso dice que es el PRI, ¿no? Que porque todavía siguen ahí los dinosaurios, ¿no? En realidad, el autor lo que dice es que simplemente le escribió porque sí, y ya, ¿no? Entonces, la diferencia entre el cuento y la novela no es la extensión. Hay novelas cortísimas, hay cuentos muy largos. La diferencia entre una novela y un cuento tiene que ver con la cantidad de temas, ¿no? La cantidad de temas. ¿Qué es un tema? Un tema es aquello de lo que habla una obra, ¿no? El tema puede ser el amor, la patria,
la justicia, la venganza, em, la fraternidad, la amistad, la educación, la moral, el sexo, no sé, la ética, la educación, no sé, puede ser cualquier cosa. La diferencia está en que un cuento toma un elemento, uno, un tema, y lo desarrolla ampliamente o corto. La novela retoma varios temas. Por ejemplo, si nosotros leemos Tokyo Blues de Haruki Murakami, una excelente obra, se la recomiendo mucho, pues tenemos muchos temas, ¿no? La juventud, la independencia, la dependencia, el amor, vaya, la ciudad, la economía, la educación, la adolescencia, la madurez. Tenemos muchos temas, muchos. Por ejemplo, si nosotros leemos El Cuervo de Edgar Allan Poe, tenemos el tema del cuervo que es la melancolía, ¿no? El cuervo que representa ese ente, esa visión, esa imagen de Leonora, que está perdida pero que de todos modos no lo deja vivir, ¿no? Que dice, aparta tu pico de mi corazón y vete a la ribera de la noche plutónica, dice este hombre, ¿no? Porque está melancólico por Leonora. Entonces, por ejemplo, tenemos el corazón del Ator, que tiene que ver con este hombre que asesina a su casero y entonces está el corazón ahí debajo y cuando lo va la policía a interrogarlo escucha cómo suena el corazón, ¿no? El tema es la culpa. La culpa. Es el tema. Por ejemplo, si leemos Hamlet, que Hamlet es una obra que es una obra teatral, pero que de todos modos, si lo pusiéramos en términos de prosa, es un cuento. Y de lo que habla es de la conciencia, ¿no? Ser o no ser es el dilema, ¿no? Es mejor recibir las puñaladas, bla, bla, bla. Todo ese discurso habla de la conciencia. Hamlet es un tipo que está atrapado en un, ¿no? Como diría Scar, en un pueblo de idiotas, ¿no? O sea, está Hamlet, ¿no? Y no sabe cómo actuar, se tiene que hacer el loco, pero él sabe, dice, es mejor saber o no saber, y es mejor someterse o tomar acción, ¿no? Ese es el cuento, ¿no? Un cuento tiene un tema. El sur de Borges, por ejemplo, ¿no? Vaya, podemos poner millones de ejemplos. El punto es que el cuento tiene un solo tema y lo puede desarrollar, y no es nada infantil. Ustedes lean cualquier cuento de Borges, por ejemplo El Sur, que es mi cuento favorito, léalo, ¿no? Está Viaje a la Semilla, por ejemplo, ¿no? De un autor africano, ¿no? O sea, hay muchísimos tipos de cuento y que no son nada infantiles. Nada infantiles. Son muy ricos en experiencia. De hecho, Borges es cuentista. Es conocido por sus cuentos, sobre todo. Cortázar tiene cuentos, ¿no? La Casa Tomada es un gran ejemplo de cuento. Entonces, vaya, miren, el cuento tiene que ver más bien con un desarrollo sobre un tema, sobre un eje, mientras que la novela tiene dos o más temas, dos o más ejes. Por eso vemos novelas, ¿no? Por ejemplo, El extranjero de Camus, ¿no? También muy buena. Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Dostoyevsky con los hermanos Karamazov. Por eso tendemos a pensar que son obras largas, ¿no? Las novelas. Por eso decimos el cuento es corto, la novela es larga. No. Lo que pasa es que como tenemos más temas, el autor necesita mucho más tiempo para desarrollar todos esos temas y que se entienda, que se plasme lo que él quiere decir, que se ponga de manifiesto lo que él entiende, que el lector también pueda conjugarse y meterse a ese juego junto con él, ¿no? Entonces, no es que el autor del cuento sea corto, mientras que el autor de la novela quiera que sea larga, sino que son los temas que se tocan. Es la amplitud, no del texto, sino de las ideas que se ponen ahí. Bueno, espero que esta breve explicación les haya servido. Espero que hayan sacado algo bueno, ¿no? Vamos a ver después también el tema de los estilos, ¿no? De los géneros, el suspenso, el terror, el drama, el absurdo, etcétera. Entonces, bueno, por ahora los dejo y bueno, espero que les haya servido de algo. Hasta la próxima.